Pues muchas gracias. Lo primero a Turismo de Gran Canaria, Pablo, y a todo tu equipo, que la verdad es que es un placer trabajar con… Lo ha dicho Mario, que no se le escapa ni una. La agencia 22 grados, espectacular el trabajo que hacéis, el nivel de profesionalidad que tenéis, así que enhorabuena para empezar y por darme también la oportunidad de compartir un panel tan chulo como este, porque hemos hecho un súper spoiler con ese vídeo tan chulo y tan interesante que acabamos de ver ahora, y con dos buenos amigos, pero sobre todo dos grandísimos profesionales del sector que representan además a dos instituciones que ya se ha dicho repetidamente, pues están de celebración. 50 años Turismo de Gran Canaria, 40 Tour España, y yo, como me he puesto un poco celoso, Hostel Tour el año pasado cumplimos 30. Con la pequeña diferencia de que yo hace 30 años ya estaba y estos dos hace 40 y 50 no. Así que me siento un poco viejo. Pero bueno, por lo demás, un placer estar con vosotros, precisamente porque creo que, como muy bien decía Naira, para hablar de futuro es muy importante tener la perspectiva del pasado y la foto del presente. Y es algo que vosotros, no solamente por las instituciones que representáis, con toda esa trayectoria y con toda esa perspectiva, también vosotros personalmente, 20 años, también 20 años en los que habéis podido comprobar en primera mano cómo ha cambiado vuestro trabajo. Hablamos de comunicación y hablamos de marketing, lógicamente nos vamos a focalizar en ese aspecto de vuestro trabajo, en respuesta a cómo ha cambiado un cliente y cómo han cambiado los destinos para adaptarse a ese cliente y, finalmente, cómo ha cambiado vuestra estrategia para adaptaros a la comunicación. Entonces, yo empezaría preguntando, lógicamente, ¿cómo ha cambiado el cliente? Ese cliente que en las ponencias iniciales lo hemos visto, pone el foco en la experiencia, cuando vosotros empezabais seguramente estamos hablando del destino y la segmentación, pues la segmentación era por países. Eso ya es que ni se plantea, ¿no? Entonces, yo empezaría para ir de lo concreto o de lo general a lo concreto, ¿cómo ha cambiado ese cliente, Miguel? Bueno, nosotros lo primero, cuando Tour España se creó, era porque había una necesidad ya de profesionalizar la gestión del destino turístico España. Y lo primero que se pensó es, tenemos que crear valores y atributos para eso que se ha llamado después la marca España. Es por qué alguien tiene que pensar en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Japón, venir a España. Y se hizo ese Spain is different, everything under the sun, que lo que trataban es de, oye, ¿España qué es? ¿Quieres? Lo teníamos previsto para después, pero como ya lo has lanzado, lo hemos dejado mucho a la improvisación porque sí, había que meterlo. Sí. Pero ¿quieres que veamos, mientras vas explicándolo, porque año 84, nace Tour España, logotipo? Mientras tú vas hablando, si quieres, vamos a hacer un poco de scroll en la pantalla y podrá la gente ver cómo han cambiado esos eslogans. Pero, y fijaos, además, España es el primer país que diseña un logotipo abstracto turístico. Y tuvieron mis antecesores el gran acierto de encargárselo, que nada más y nada menos que a Joan Miró. Y Joan Miró tuvo a bien, eso cuenta la anécdota Ignacio Vasallo, el primer director general de Tour España, que él enseguida accedió y dijo para el rey y para España todo gratis, y lo cedió gratuitamente, que no está mal. Tenemos un logotipo que cumplió este año también, cumple 41 años, es unos meses anterior a la creación de Tour España, y fue, yo creo, que un hito en el marketing turístico internacional. Crear un concepto, una obra de arte que represente los valores de un país. El sol, el arte, la cultura, unos colores que representan al país, que iba dirigido a unos clientes, iba dirigido a unos consumidores que lo que buscaban es salir de sus países porque hacía muy mal tiempo. Los británicos, los alemanes, yo me acuerdo, yo decía cuando vivía en España, antes de salir fuera, decía, pero ¿por qué vienen en autobús desde el norte de Alemania 36 horas de autobús para pasar 5, 6 días, 7 días en Benidorm? O se gastaban una fortuna en venir a las Islas Canarias. Y cuando me fui a estudiar allí, pues lo entendí perfectamente. Esto ya no vale. Ya no es suficiente el que tengamos un buen clima. Ya no es suficiente que tengamos unas playas bonitas. Se ha sofisticado y se ha complejizado mucho, y eso se puede ver muy bien, lo estamos viendo en la pantalla,
en el desarrollo de cómo han sido las campañas turísticas de Tour España, pero también estoy seguro de Turismo de Canarias y de Gran Canaria, en el que al principio lo que tratábamos es de posicionar unos valores y atributos muy genéricos, el buen tiempo, las playas, los paisajes, y después hemos ido hablando de calidad, hemos ido hablando de otros productos. Pero Miguel, esa es la respuesta vuestra al cambio del cliente, Sí. de las El cliente de las experiencias, y entiendo, no sé si estoy en lo correcto, de la experiencia del cliente, porque España tiene… ¿Qué nivel de repetición tenemos en el turista, Miguel? Pues creo que el año pasado que hicimos la encuesta, de los que vinieron a España el año pasado, el 65% ya había venido alguna vez, pero es que de ese 65%, creo que más de la mitad han venido más de 10 veces. Correcto. Ese es el éxito turístico de España y de Canarias y de Gran Canaria en particular. Por eso entonces, Miguel, cuando digo el cambio del turista que busca experiencias, pero también de la experiencia del turista, cuando ese señor pues, empezó a venir aquí por el clima, ahora viene por otras cosas, por esas experiencias. ¿Cómo ha cambiado el cliente? ¿Cómo lo percibís Pero vosotros? viene porque, yo en eso, Manolo, creo que viene porque su experiencia ha satisfecho sus expectativas año tras año y ha ido adaptándose a las necesidades de ese cliente. El cliente ha cambiado, es decir, estos clientes que llevan viniendo 10, 15, 20 años, empezaron viniendo, yo lo he visto en Mallorca, en tu tierra, clientes que dicen, yo empecé viniendo con mis padres, clientes de 50 años, y hemos ido durante los últimos 50 años al mismo hotel, todos los años, la misma semana. Viajo con mis nietos. Y yo le preguntaba, ¿pero y por qué vais a ese hotel? Y dice, porque han ido cambiando según nosotros nos íbamos haciendo mayores. Al principio no tenían ciertos servicios, se han ido adaptando los servicios pues tenían más intereses en el fitness, han añadido un gimnasio. Tenían más, estoy hablando del cliente. El cliente antes lo que necesitaba es una cama y un desayuno, ahora lo que necesita es también gastronomía local, well-being, cultura, deportes, prácticas de golf. Y en España hemos sido campeones en adaptarnos a clientes que generaban un mayor valor añadido. Y yo creo que el cambio del cliente ha sido en que se ha diversificado mucho. Antes los clientes eran mucho más monolíticos y por mercados. Se pescaban clientes al peso, y ahora dentro del Reino Unido pues tenemos la segmentación que hacemos, pues puede tener 15, 20 segmentos de clientes diferentes, unos especializados en el deporte, otros especializados en la cultura, otros en la gastronomía, otros en los viajes de amigos, otros en viajes solos, otros en viajes corporativos. Hay una diversidad enorme de clientes. Pablo, esa foto del cliente, ¿cómo la analizas tú? Es muy parecida, ¿no?, a lo que está diciendo Miguel, es decir, el cliente ha cambiado, lo comentábamos en el vídeo, ¿no? El cliente ha cambiado, las necesidades que tiene, los intereses que tiene han cambiado y los destinos también han cambiado. Nosotros hemos cambiado también, nos hemos adaptado a esas necesidades y también hemos evolucionado, ¿no?, como destino. Y la clave es hacer ese match, ¿no?, entre lo que tú puedes ofrecer y lo que el cliente está buscando. Esa es la clave. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la segmentación, pues cada uno se va especializando en producto, ¿no? El producto que tienes que tener también. O sea, no nos olvidemos que al final, como digo, tiene que hacer match el destino con el cliente. O sea, el cliente tiene que poder ofrecer y ofrecerlo de verdad y ofrecerlo bien. O sea, eso también es importante. Por eso el destino tiene que evolucionar, tiene que caminar en función de las necesidades del cliente y de lo que pueda o no aportar. Porque otro de los problemas que te encuentras ahora con la gran herramienta de la digitalización, que para mí, hablaremos de promoción, ¿no? Pues, nos ha dado muchísimas posibilidades y nos ha abierto muchas puertas, porque podemos focalizar una campaña específicamente al tipo de cliente que queremos, ya no solo por nacionalidad, sino por rango de edad, por renta, por tipología de gusto, etcétera. O sea, podemos hacer micro campañas, eso es maravilloso, pero por otro lado la globalización y la digitalización y que todo esté en la nube, es que todos nos parecemos mucho. O sea, como todo el mundo sabe lo que quiere el cliente, todo el mundo se va, ¿no? Se va como haciendo un poco todos iguales. Y ese es un poco, yo creo que es el reto, es no ser igual que los demás. Es decir, como destino tenemos que ser diferenciadores. Y ahí entra mucho, y yo creo que encaja mucho con la filosofía de apostar por lo tuyo, por tu esencia. Y lo decía, que me encanta a mí Pepe Damaso me encanta, ¿no?, como artista y además como visionario, una persona que tiene más de 90 años y lo ves en este vídeo hablando,
de los primeros, ¿no? que lo veían, decía, es que lo nuestro es lo que tienes que ponerlo en valor, darle tú el valor y ponerlo a disposición, ¿no? para que el visitante pues, forme parte de esto. Y eso es lo que te va a hacer único, porque si lo que vas si lo que vas a ofrecer es un centro comercial, buenísimo, de última generación, tal, eso va a estar en cualquier parte del mundo, te lo van a copiar al día siguiente y posiblemente lo hagan mejor, pero además al año ya será más nuevo que el tuyo. Es decir, entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Me hablaba del cliente, que el destino sepa hacer match con el cliente en función de cómo va cambiando esos gustos del cliente y que el destino se pueda ir acoplando a eso. Yo creo que lo que decía Pablo es muy importante y es parte de la respuesta. Es, el cliente ha cambiado porque nosotros hemos cambiado. El cliente, y en esto el liderazgo es muy importante, nosotros, España ha evolucionado como destino, esa evolución de España como destino, España es el destino vacacional favorito del mundo, esa evolución de España turísticamente ha cambiado al turista internacional y ha modelado los destinos turísticos en buena parte del resto del mundo. O sea, y estoy hablando del Caribe, estoy Claro, hablando de sudeste asiático, no cerca solo. No, le está dando la vuelta realmente al típico concepto de cambia el producto porque cambia el cliente. Entonces estás hablando de como Apple ha cambiado el cliente porque le hemos cambiado nosotros, o sea, le hemos dirigido un poco a ese. Yo pongo un ejemplo. Fueron hoteleros españoles quienes inventaron el buffet de desayunos. Eso cambió la hotelería mundial. Lo cambió y nos dio una ventaja competitiva durante mucho tiempo. Cambió al cliente. El cliente exige ahora ciertas comodidades en el desayuno, ciertas ofertas en el desayuno. Un estándar. Cambió. Esa es la ventaja de ser líder, que es cuando yo creo que muchas veces se comprende muy bien en otras industrias, en la de la tecnología, Apple, en la de los coches eléctricos, y minusvaloramos en España que ser líder en la industria turística nos da una ventaja competitiva porque transformas el mercado. Y los que van detrás, los que te imitan, hasta que te alcanzan, pues tú tienes una ventaja competitiva de unos años. Por eso la innovación es tan importante, por eso este foro yo creo que es tan importante en marketing y comunicación, porque habla también de innovación. Una pregunta rápida. Y la forma, ¿no? Y además estamos viendo ahora unas imágenes que hablan un poco de toda la proyección que ha tenido el turismo de Gran Canaria en campañas, ¿no? En los últimos años, y se puede ver un poco, pues el resumen un poco de todas las campañas que hemos hecho, algunas de ellas, y se puede ver cómo evoluciona, porque al final tú tienes que dar respuesta a esa necesidad, a esos gustos del cliente. ¿Quieres que veamos el vídeo mientras estás hablando? Lo llevo viendo. Vale, estamos aquí. Yo estoy mirando a vosotros, no miro la campaña. No, pero yo sí lo veo aquí. Entonces, quiero decir, y lo saco a colación un poco por esto, ¿no? Es decir, que al final también la forma en la que impactas con el cliente para atraerlo, pues tienes que interactuar con él en su lenguaje, y el lenguaje ha cambiado, y estamos en un foro de comunicación turística. La forma en que comunicas ha cambiado radicalmente. Me ha encantado el vídeo de Palladium, del nuevo proyecto. Bueno, es que me he quedado ahí en primera fila alucinado. O sea, me parece que ese vídeo hace 10 años era impensable. O sea, yo creo que ese vídeo hace 10 años podría haber salido incluso ¿no? En las noticias como, oye, este vídeo, ¿qué? Y ahora es, claro, porque tú ya sabes ese cliente que quieres. Y hay gente que quiere eso, que quiere ir a Ibiza y quiere pasar un fin de semana loco y que no se entere nadie. Pues ese es el hotel. Claro, pero es que eso existe. Entonces, la diferencia es que ahora ya eso, primero lo sabemos, gracias a los datos, que esa es otra historia, pero después tienes que impactarle, decirle, es que tengo el producto para ti y mira, y además te lo voy a comunicar como tú quieres que se te comunique en tu lenguaje. Eso lo hemos hecho en Turismo de Gran Canaria. Los últimos trabajos que hemos hecho han sido también un poco transgresores, en el sentido de, porque tienes que impactar a un público, por ejemplo, joven. La forma en la que alcanzas a un público joven no puede ser con el vídeo tradicional de 2 minutos donde pasas por el destino donde se ve la planta hotelera, los recursos turísticos, recursos de ocio, después la naturaleza y acabas en la playa. Eso estaba bien antes, porque ahora una persona de 15 años, de 20 años, está así. Y si no le impactas en 3 segundos, si los 3 primeros segundos que tienen el impacto en la pantalla, esto está estudiado evidentemente, no le impactas, pasa, fuera, ya está fuera. Entonces, esos 3 segundos primeros son fundamentales. Y tienes que seguir enganchándolo para que aguante los 20. Eso sí, más de 20 segundos, olvídense. Y ese es el la realidad, vídeo, Pablo, eso es lo que tenemos. Ese es el vídeo de Unexpected Hotels que hemos visto antes de Palladium. Claro, Tal cual, te engancha exacto, desde el instante primero. Pero
ahondando en lo que decía antes, el vídeo lo que hace es captar a una clientela joven, pero el producto al que sirve ese vídeo se lo inventa Palladium. No es una necesidad que tenga el cliente. Ushuaia, si antes de que existiese Ushuaia a mí me dicen, va a haber un hotel donde el concierto, el festival está dentro del hotel y las habitaciones no se va a poder estar porque retumban los cristales, tú hubieses dicho, esto es un fracaso. Es una necesidad que tenía, pero que no sabía que tenía. Y Palladium ha sido capaz de decir... De inventarse decir, un nuevo producto turístico. Eso está, lo voy a hacer para ti. Ese es el producto. Eso me parece muy transgresor. Habláis de las estrategias, pero luego también están las herramientas. Yo os preguntaría, dentro de toda esa evolución, ¿cómo han ido cambiando esas herramientas desde las incipientes, ya no digo hace 40 y 50 años, hablo a los inicios de vuestras respectivas responsabilidades en los puestos en los que estáis ahora? Solo en esos 15, 20 años han cambiado radicalmente. ¿De dónde venís y en qué herramienta estáis ahora? Bueno, es que ayer teníamos un evento en Tour España celebrando el programa de becas de Tour España, de que ya son 1.300 becarios, y una becaria del año 93, creo, 92, recordaba cuando se instaló el primer email en una oficina de turismo de España en el año 93, que estaban todos expectantes a ver si entraba un correo electrónico. No sabían que era una maldición y que ahora es, por favor, que no entren más correos electrónicos. El cambio ha sido brutal y mientras estamos hablando seguro que están produciéndose cambios, porque además el desarrollo de esas nuevas tecnologías pues avanza ahora a unos niveles exponenciales. Nosotros ahora en Tour España estamos trasteando, como digo yo, con la inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma, claro. Tratando de que España siga liderando cómo tiene que ser una inteligencia artificial que sirva al sector, a la industria turística y sobre todo a los clientes del turismo. Porque yo no quiero que un asistente virtual me repita como un lorito cosas que puede que ya sepa o que puedo encontrar en otros sitios. Lo que quiero es que me informe con conocimiento, como le pediríamos a un humano. Y nosotros estamos ahora entrenando a un piloto de inteligencia artificial, pero con un sesgo de sostenibilidad. Es decir, que pueda contestar temas relacionados con la sostenibilidad o que las recomendaciones de viaje que haga tengan un sesgo de sostenibilidad. No introduzcas todavía el tema porque vamos a dedicarle un capítulo específico a la sostenibilidad. Sobre cómo hemos cambiado, yo creo que existe un gran reto actual y en los últimos años, porque claro, antes la campaña exitosa, ¿en qué consistía hace 20 años? Pues tener una lona en la plaza central de la ciudad más importante de Europa, pues en Berlín, en Londres, en París, captar eso, en Navidad, que costaba una pasta. Pues lo conseguimos, hemos conseguido el espacio, tenemos el espacio. Eso ya hace 20 años era ¿no? Era en Moscú. Era Moscú antes. Pero claro, eso cambia radicalmente desde que entra la digitalización, desde que la forma del consumo de la información que te llega, ya a nadie le interesa eso. Entonces, lo decía antes, el reto está, por un lado, que todo el mundo es accesible, porque antes, si tenías dinero y lo pagabas, estabas en la Plaza Roja de Moscú y eras tú solo, porque lo pagaste, nadie más. Pero es que ahora todo el mundo tiene un móvil en la mano y todo el mundo tiene un iPad y todo el mundo. Entonces a todo el mundo le puede llegar la información. Entonces ahí está el reto, porque todo el mundo, sea grande, mediano o pequeño, puede llegarte. O sea, ahí está el reto de los profesionales que trabajamos en turismo, en la promoción turística de los destinos. Pues déjame que te introduzca todavía un matiz que complica la cuestión, porque escuchándoos, está claro que las herramientas en las que os basáis para el trabajo han evolucionado, pero la base sobre la cual vosotros medíais el éxito han cambiado completamente. Antes decías, hemos pasado de 20 millones a 21 millones, éxito. Hemos pasado de 21 millones a 23 millones, éxito. No solamente ahora ya no estamos hablando de eso, de que es hacia lo contrario, sino que se miden unos intangibles que no sé si estáis midiendo, pues yo qué sé, el gasto en destino. Porque claro, cuando se habla de turismo de calidad, al final, ¿de qué estamos hablando y cómo medís el éxito de vuestras respectivas campañas? Quiero decir, ¿en base a qué cuestiones o en base a qué índices? Es que yo creo que está cambiando radicalmente la forma en la que estudias el retorno sobre esa inversión o lo que tú crees proyectar sobre el destino y lo que es el éxito en el destino. Pero también creo que es un discurso que no puede ser homogéneo. Lo decía el presidente en su discurso, es decir,
aquí no todas las islas son iguales. En España, que a mí me parece un trabajo de Miguel muy interesante, pero muy difícil porque tiene tantos microdestinos con tantas necesidades distintas. O sea, es que habrá gente en España, habrá zonas en España que necesiten que vengan más turistas. Y eso es bueno, Vamos a no demonizar eso. Pero otras partes pues no necesitarán seguramente un incremento en número de turistas, de visitantes, necesitarán otra cosa. Entonces, son estrategias particulares que tiene que hacer cada destino, entendiendo además, tiene que haber un diálogo pues, con los empresarios del sector turístico, con la población, con los profesionales, con el canal, porque también es muy importante la turoperación, que es una cosa que ha habido unos años que se ha intentado desnostar un poco, ¿no? En destinos que somos de éxito, vamos a decirlo así, pues ahora el turoperador es como, el turoperador hizo destino, el turoperador creó destino. Hace 50 años aquí el turoperador nos ayudó a crecer, a empezar. Empezábamos una industria que no conocíamos y llegaron otros que nos ayudaron. Después, eso sí es verdad, que nosotros le cogimos el cloquillo y los hemos superado por la derecha en el buen sentido de la palabra, en que, oye, que está el cliente directo, que los hoteleros lo saben hacer solos, pero el turoperador sigue siendo necesario, el canal sigue siendo necesario. Y las agencias de viajes, que estaba Carlos por aquí, fundamentales. Es decir, que cuando pasó el COVID, todo el mundo dijo, pues esto de las agencias ya desaparecerán, porque ya todo el mundo lo va a hacer online. Pues hoy las agencias de viajes son más importantes que antes del COVID en muchísimos mercados. Es decir, la forma en la que tú tienes que generar el destino depende de las circunstancias. Nosotros en Gran Canaria en particular, por aterrizar, pues nosotros estamos en un momento de mucho éxito, donde estamos en 4.700.000 turistas, 6.000 millones de facturación, mayor gasto por turista nunca recibido, un momento muy dulce. Pero nosotros estamos en una idea de seguir incrementando. No, nosotros lo que queremos es pues mantener lo que hay, punto primero, y segundo, mejorarlo en cuanto a la calidad, que el turista que venga pues gaste más. Y lo gaste además de una forma donde ese gasto se reparta en la isla. Es otra cosa que estamos trabajando mucho. ¿Tenéis alguna forma de medir el éxito de esa estrategia? No te entendí. Si tenéis alguna forma de medir el éxito de esa estrategia, porque la cuantificada es muy fácil. Claro. Nosotros, mira, es que cuando empezamos el congreso esta mañana, el foro, hemos hecho un pequeño paseillo por los distintos stands que nos están acompañando. Y lo primero que te encuentras es SITGRAN. SITGRAN es una herramienta desarrollada por el Cabildo de Gran Canaria, entre la ASPEC y el Gobierno de España y Turismo de Gran Canaria, donde es un observatorio de datos donde recogemos todo ese dato de gasto de turista, de movilidad del turista, pero por nacionalidad, por edad. Entonces nosotros sabemos que turista, ahora mismo sabemos que turista pues es más interesante desde el punto de vista de gasto, que turista es más interesante desde el punto de vista de estancia media. Que esos datos, claro que nos analizamos y en función de eso también nosotros proyectamos después la promoción. En función de eso, pues hacemos más fuerza en un mercado, menos, porque no puede ser siempre igual. Y vamos jugando un poco con eso. Miguel, en vuestro caso. Mira, digo, el dato que más le interesa al ministro Hereu de los que nosotros manejamos es el de empleo turístico. Y no el dato solamente de empleo turístico, sino la calidad de ese empleo, cuánto empleo temporal versus empleo estable hay. Todos estos datos para nosotros son primordiales porque quiero decir que aquí, ni en la península, ni en ningún sitio traemos turistas para que se paseen. Los traemos como palanca de creación de riqueza y bienestar para los que vivimos aquí. Esto es una industria, esto es un sector económico y profesional. Total. Y lo que tratamos es de generar riqueza para la sociedad española. Cuando tú eres una industria incipiente, años 50, años 60, años 80 incluso, ¿cuál era el indicador principal para saber que esa industria, oye, estaba adelantándose, estaba desarrollándose? Bueno, pues con el volumen, porque la generación de volumen es un indicador importante cuando estás creando una empresa. Después, de los años 90, en los 2000, ¿cuál era el indicador? Bueno, pues el volumen era importante, pero ya empezamos con los indicadores de gasto turístico y de ingresos turísticos, que son muy importantes. Y ahora estamos en la creación de un catálogo de datos. El año pasado, hace 2 años, ya se aprobó por ONU, por la Asamblea General de Naciones Unidas, el marco de indicadores de turismo sostenible, que es la metodología que nos va a gobernar a todos para identificar qué indicadores son los que mejor miden el desarrollo sostenible del turismo. Y también la satisfacción, porque vosotros hacéis también vuestras encuestas. Y, por ejemplo, nosotros en Tour España, desde hace
5 años, desde que yo estoy, hacemos anualmente una encuesta de satisfacción del visitante internacional que incluye datos de sostenibilidad, que incluyen, por ejemplo, preguntas sobre la masificación turística, el uso de plásticos de un solo uso o la electricidad o cómo perciben esos turistas que se trata la sostenibilidad en los destinos que visitan. Esos indicadores para nosotros son muy importantes. Y, por ejemplo, sobre las campañas, nosotros lo que medimos es, ideamos las campañas y en la última, que luego veremos, por ejemplo, uno de los personajes que participa es una mujer sola, que viaja sola, porque queríamos destacar el atributo de seguridad que tiene este país. En España una mujer puede viajar sola perfectamente. Y porque es un nicho de mercado que está creciendo mucho, además. Además. Y luego tenemos sola. otras tipologías, otros segmentos de población, y hemos visto y medimos que esa campaña es la que más éxito ha tenido, por ejemplo, en interacciones con los consumidores. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja competitiva con respecto a otros destinos en ese segmento. Pues la tenemos que explotar. Y nosotros lo que hacemos es además evaluar si ese segmento tiene un impacto, qué tipo de impacto tiene el segmento de personas que viajan solas en los destinos. Y es un impacto, pues muchas veces más positivo, con externalidades más positivas, que otro tipo de segmento. Claro. Y ya en tu intervención has introducido la cuestión de la sostenibilidad, que yo decía que iba a merecer un capítulo aparte, pero que, como decía Mario en su intervención inicial, ya ha estado en todos los paneles que has tenido anteriormente, cosa que antes no pasaba, es decir, está en el foco. Entiendo que en vuestras estrategias de comunicación, y me consta que en vuestras estrategias de comunicación y de marketing la palanca de destino sostenible pues es una de las clave prioritarias, y además me consta también que en el caso de Tour España, de posicionamiento del líder de nuevo, de ese paso adelante respecto a otros destinos mundiales. Me ha llamado mucho la atención en una de las presentaciones que ha hecho Carlos Garrido antes, cuando no recuerdo la cifra, pero era algo así como el 60 o el 70% de la gente o de los viajeros le dan importancia a la sostenibilidad a la hora de elegir un destino y están dispuestos a pagar hasta un 23% más. Cuando muchos de los estudios indican que realmente ese gasto no es cierto. Una cosa es la declaración, oye, tú eres sostenible el que más del mundo. ¿Estás dispuesto a pagar? Sí, pero cuando llega el momento de pagar, no. ¿En qué se traduce realmente la apuesta como turismo sostenible? La pregunta que le ha hecho Naira antes a Mario, es decir, pues por eliminación. Destinos no sostenibles se quedan fuera, destinos sostenibles sí. ¿Cómo os posicionáis en base a qué características de sostenibilidad del destino y cómo las comunicáis? Yo, respecto a la sostenibilidad, porque esto es un tema, es complejo, la sostenibilidad es complejo porque usamos la palabra de destino sostenible o sostenibilidad, pero es que la sostenibilidad engloba muchísimos factores, ¿no? O sea, el medioambiental, está el económico y está el social. Y yo creo que los destinos, o sea, tienen que hacer una apuesta de sostenibilidad, pero por un tema del destino. O sea, olvídate del turista. Es decir, nosotros en Gran Canaria estamos haciendo una apuesta de la sostenibilidad. El presidente del Cabildo lo dijo en su discurso inaugural, consejero continuamente en sus declaraciones, pero porque se está trabajando para que Gran Canaria sea sostenible, porque nos interesa a los gran canarios, porque queremos tener esta isla muchísimos años más, ¿no? Y si podemos tenerla mejor que como la tenemos, todavía mejor. Porque como yo decía en el vídeo, tenemos una isla que casi el 50% está protegido por la UNESCO, somos destino Starlight, somos patrimonio de la humanidad, es decir, tenemos unos atributos que después encima nos sirven para vender y nos sirven para que el turista se sienta atraído a venir a Gran Canaria. Fantástico. Pero lo primero es que el destino tiene que ser sostenible por nosotros, por la gente que vive aquí y las generaciones futuras que van a vivir. Entonces, la sostenibilidad entendido como, por ejemplo, nosotros, el tema del agua. Antes Mario hablaba del tema del calentamiento, no de las lluvias, no, estaba hablando del tema que íbamos a ser pues, más secos, ¿no? En un futuro. Nosotros el tema del agua pues lo tenemos resuelto en Gran Canaria desde hace muchísimos años, porque aquí a través de las desaladoras consumimos el agua corriente en las casas, en los hoteles, en todos lados. Es decir, eso es un tema que se nos está copiando ahora, 20 años más tarde nos están copiando en la península porque están teniendo ahora en algunas zonas problemas con el agua. Es decir, el tema del eólico, aprovechar el viento, aquí en una zona del sureste de la isla es muy ventosa, pues está a través de la energía eólica. Es decir, eso por la parte medioambiental, pero después también tienes que entender el turismo como una actividad que mejora, si se hace bien, que mejora la sociedad. Y aquí pasó en Gran Canaria.
hace 50 años, aquí en el sur de Gran Canaria, mucha gente hace 40 años compró un pequeño apartamento en el sur que lo disfrutaba en verano y en invierno, como trabajabas, se lo dabas a un trupeador que te lo gestionaba. Y eso generó un ingreso. Y esos ingresos en las familias, que eran pues, abogados, médicos, autónomos, gente, funcionarios, tenían ahí sus ahorritos y tenían su apartamento. Y fueron generando unos ingresos que con esos ingresos muchos estudiamos la carrera fuera. Y la tuvimos que estudiar fuera porque no había Universidad de Las Palmas, que ahora hay una universidad fantástica, puntera y maravillosa. Pero eso fue hace 20 años. Antes teníamos que irnos fuera. Pues eso, por ejemplo, generó riqueza, economía y hizo que la sociedad de Gran Canaria sea mejor. De alguna forma, Pablo, has introducido otro tema que yo quería comentar aparte, pero que me parece perfecto porque encaja divinamente cuando hablamos de la sostenibilidad social. Lo digo también para tu respuesta, pues si tú quieres apostillar algo. Claro, cuando hablamos de la comunicación y marketing, que al final es de lo que estamos hablando ahora, vuestro público final para vuestro mensaje no es que haya cambiado, es que se ha duplicado, porque antes vuestro mensaje iba dirigido al cliente externo. Ahora vuestro mensaje, y en el caso de Tour España también se ha intentado en cuanto a los estatutos, que se gire un poco para tener en cuenta la comunicación hacia el cliente interno. Es decir, ya sea el trabajador del sector, que es como hasta ahora se entendía al cliente interno, como a los propios residentes, que de alguna forma están, claro. bueno, de alguna forma no, están totalmente vinculados con la satisfacción del cliente y la satisfacción de ese residente con la actividad turística. Entonces, todo eso se ha convertido en una única, digamos, en un mismo universo en el que vuestros mensajes tienen que ir segmentados y en muchas ocasiones son antagónicos. Hacia la industria por un lado, hacia el residente por otro y hacia los mercados emisores por otro. Y todo lo estáis haciendo vosotros. Claro, pero yo porque creo que eso es muy bueno. Lo que tenemos que ser es, que lo deberíamos haber sido siempre, hace 50 años o 60, es coherentes. Y antes se daban unos mensajes fuera y quizá no se daban esos mensajes dentro. Y no, los mensajes tienen que ser los mismos. Y yo estoy 200% de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. El tema de la sostenibilidad no es un tema de marketing ni es un tema de comunicación. Hay que hacer marketing y comunicación con él, pero es un tema de emergencia climática. Es que como no nos ocupemos de la sostenibilidad, vamos a vivir los que vivimos en el planeta Tierra, y parece ser que más los que vivimos en Europa occidental, vamos a vivir peor, mucho peor. Y con riesgo para nuestras vidas y nuestros modos de vida y para nuestras sociedades. Con lo cual, el trabajo en sostenibilidad es un trabajo de emergencia climática en turismo y en todas las facetas. Ahora, ¿cómo nosotros, que trabajamos en marketing turístico, aprovechamos, si esa es la palabra que no lo es, pero trabajamos con esa variable o en ese contexto para mejorar el posicionamiento relativo de nuestros destinos en comparación con el resto de destinos y para que el turismo siga siendo una prioridad de consumo de los ciudadanos del mundo? Junto con favorecer la reputación de la industria junto con repotenciarla en la sociedad en general, porque no está nada bien vista la industria turística. Es que yo creo que la industria del turismo es una de las industrias que más está trabajando en la transformación sostenible de su actividad de todas las industrias. Es decir, es raro ahora ver en un hotel, en España además, en España cada vez más es más raro ver hoteles que tienen plásticos de un solo uso, aerolíneas que tienen plásticos de un solo uso, el consumo, por la apuesta en energías renovables que hizo este país, el consumo de la electricidad cuando enciendes la luz de un hotel. ¿Pero ese mensaje creéis realmente que está llegando a la sociedad, al común de los...? Es en lo que trabajamos nosotros. Pero tú dices que la sociedad, en España, en general... Especialmente ve algunos... con malos ojos la industria turística. Sí, sin duda. En algunos destinos, sin duda, Pablo. Porque yo no estoy de acuerdo en eso. Es decir, yo creo que hay una parte de la sociedad en algunos destinos que tienen problemas serios, donde pues a lo mejor hay un conflicto. Te digo, hoy mismo... Y que incluso... Sí, pero espera. Y que incluso lo que hay que ver es cuál es el conflicto. Es decir, porque yo los últimos años lo que estoy viendo que hay un conflicto real es un conflicto de vivienda. Pablo, solo te voy a decir una cifra. Que es el problema que está viendo ahora mismo pero no es un problema turístico, es un problema de la vivienda. Si la vivienda no habría ese problema. Una cifra leída esta mañana contra el turista. En un medio de comunicación de Baleares que dice: solo 1 de cada 5 residentes en las islas considera que la actividad turística ha mejorado su vida.
1 de cada 5 en las Islas Baleares. En Baleares. Y eso pasa en otros destinos y es una realidad. O sea, es verdad que en algunos destinos y en algunos momentos, pero esa sensación es uno de los motivos por los cuales en algunos destinos cuesta encontrar mano de obra. Pero Manuel, ese titular tiene He introducido una cuestión que para un minuto o dos que no se tiene muchos ángulos. Yo estoy seguro que hay una mayoría de españoles en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, en todos los territorios de España, que piensan que el turismo tiene un impacto positivo en el lugar en el que viven. Estoy seguro, porque la experiencia de los últimos 50 años es así. Otra cosa es que los ciudadanos quieran que sus administraciones y sus empresas gestionen mejor el crecimiento turístico que ha habido en los últimos años y las externalidades que produce. Y en eso yo creo que las administraciones lo que tenemos que hacer es escuchar, tomar nota y gestionar. Y las empresas turísticas lo que tienen que hacer es también gestionar, tomar nota y escuchar. Vale. Nos queda muy poquito tiempo. Tenía una pregunta que me ha venido cuando escuchaba a Naira en su primera intervención y es muy rápida. Y terminaremos con ese hilo final de hacia dónde se está posicionando España con ese vídeo que querías enseñarnos, Miguel. Naira en su primera intervención ha dicho, bueno, oye, 50 años de historia, con algunos errores. Yo no querría preguntaros por errores, querría preguntaros por experiencias, cosas que hubierais cambiado y que creo que enlaza de alguna forma, podría enlazar perfectamente con ese mensaje hacia adentro. Digo yo, como idea sería lo que yo respondería después de escucharos. Pero en esa experiencia que ya acumuláis de tanto tiempo, ¿qué hubierais cambiado? ¿Qué hubierais corregido? ¿O a qué os hubierais adelantado si ahora tuvierais la oportunidad de decir, oye, hace 15 años yo tendría que haber apostado por este segmento, o tendría que haber cambiado mi mensaje, o tendría que haber cambiado este canal, o haber apostado por aquel mercado? Es muy rápida. Sí, a toro pasado es muy fácil, ¿no? Claro, hay que verse. Yo más que hablar de un mercado en particular o una acción en particular, yo sí hablaría como el destino en general, que, hombre, pues la visión que tuvieron, y lo vimos en el vídeo, ¿no? Aquellos, pues Néstor Martínez de la Torre, César Manrique en Lanzarote, Pepe, pues esa idea, ¿no? de poder mantener el destino, una planificación mejor, pero claro, eso es muy complicado. Estoy hablando de cuando hace 50, 40 años el destino, ¿no? el turismo irrumpió y empezó a planificarse según se iba surgiendo. O sea, ahora es muy fácil decir, pues yo esta zona la hubiera planificado mejor, esta no hubiera hecho esto. Pero claro, es mucho más fácil. Pero bueno, como respuesta, pero vale, sí, planificación. La planificación del propio destino, ¿no? Pues si hubiera podido ser mejor, pues siempre se puede hacer mejor, claro. Yo creo que en España en general quizá tardamos un poco más de lo necesario en diversificar la oferta y tipos de destinos turísticos que tiene el país. Nuestro país es un país maravilloso, es un pequeño continente, como lo es las Islas Canarias, pues España es un pequeño continente y nos enfocamos quizá durante demasiado tiempo en un producto que era muy rentable, que tenía muchísima demanda y quizá pudiésemos un poco antes haber dicho, oye, pero... Chico, pues lo has clavado para perfectamente lo que vamos a cerrar. Parece que estaba preparado, pero os aseguro que no. Lo que acabas de decir se recoge perfectamente en esa campaña con la que queremos terminar este panel de Tour España, en la que habéis dado, no quiero decir la vuelta, pero sí una evolución un poco disruptora, ¿verdad?, en lo que venían siendo las campañas anteriores, audiovisuales sobre todo, y en la apuesta por algunos destinos. Y algunas actividades, como tú decías, diversificando, ¿no? Cuéntanos si quieres, Miguel, y lanzamos un poquito el vídeo de fondo sin audio para que puedas... En un minuto os cuento, esto es una campaña que no es una campaña, esto ha sido un proyecto casi como un dinosaurio. Nos hemos recorrido 8.000 kilómetros en España, hemos rodado en 60 localizaciones para mostrar una España que ni tan siquiera muchos de los que aquí vivimos conocemos. Y se llama, precisamente la campaña se llama así, Think You Know Spain, ¿crees que conoces España? Piénsalo de nuevo. Porque hay muchas ideas preconcebidas en el resto del mundo de qué es España, sobre todo turísticamente. Y en este vídeo, que no es un vídeo, vamos a crear, creo que tenemos 200 horas de grabación, tenemos muchísimas píldoras en las que enseñamos cosas de España con las que la gente no nos identifica. Es la primera vez que en un vídeo de Tour España sale la lluvia. ¿Sale? La primera vez, la lluvia. Nunca en un vídeo de Tour España había salido un sitio
en el que llovía, y aquí sale Santiago de Compostela con un poquito de lluvia, porque en Santiago de Compostela llueve y eso es bonito. Uno va a Santiago de Compostela y le cae un chirimiri y es parte de lo que es Santiago de Compostela o parte de lo que es Galicia. Y lo que hemos tratado es de no aferrarnos a los clichés, sino a la realidad de un país que es muy diverso y que además ese país que es muy diverso tiene realidades pues distintas y queremos que el resto del mundo nos descubra no solamente por el buen tiempo y los buenos paisajes, sino por las tradiciones, por la cultura, por la gastronomía, por los paisajes, también verdes. Hay alguno que vio el vídeo y decía, es que parece Irlanda. Dice, bueno, es que hay sitios de España que no es que parezcan Irlanda, es que Irlanda se parece a los sitios de España. En Gran Canaria hay sitios que parecen Irlanda. Y en esto teníamos que hacer un anuncio potente. Es verdad que en esta primera tanda de vídeos que hemos hecho no sale ninguno de los destinos más conocidos o más exitosos de los últimos 50 años, que lo harán en las próximas vídeos que rodemos, porque también hay muchas Canarias que descubrir, también hay mucho Gran Canaria que descubrir. Y lo que tratamos es de que se fijen. Esto es al final como lo que llevamos haciendo entre todos por lo Bajini. El vídeo lo que hace es hacerlo oficial. Esto también es España. Pues qué bien te ha quedado esto con ese sonido de fondo y esas imágenes, de verdad que parecía que estaba preparado, lo parece, pero de verdad que no lo estaba, como bien sabéis. Gracias de verdad, Pablo y Miguel, por este regalo para mí, que particularmente ha sido compartir esto con vosotros, y a vosotros ha resultado la mitad de interesante que a mí me ha parecido. Ya estaré satisfecho. De verdad, Miguel y Pablo, muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias. Y gracias a Turismo de Gran Canaria. Gracias, Naira.